En el día de ayer les hablé sobre misterios revelados, utilizando algo que el apóstol Juan escribe relacionado a una pesca, pudiéramos decir milagrosa, de 153 peces grandes. En ese número 153 vamos a hablar de lo que Dios nos puede estar mostrando. Y no solamente en referencia a esos números, sino también a cómo eso se puede aplicar a la triunidad perfecta de Dios. Y quienes dan testimonio en la tierra, quienes dan testimonio en el cielo. Pero para no entrar en mucho detalle, a manera de números solamente. Y vamos a estar hablando sobre el número 3. Es muy importante el número 8. Por ejemplo, el número 6. Todos estos números son importantes, pero no es el momento ahora para hablar de todos ellos. Pero sí podemos hablar de las 70 semanas que fueron establecidas. Por ejemplo, podemos hablar sobre los 42 meses que fueron establecidos. Y en la numerología de Dios, estoy refiriéndome a las profecías de Daniel y a lo que aparece escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no? Todo ello tiene un sentido numérico que nos habla de la misma manera que nos habla la palabra de Dios. De hecho, la fórmula matemática de Dios es la suma de su palabra. Toda ella es la verdad. Al incluir la palabra suma, está incluyendo los números también, la matemática, la numerología de Dios. Pero bien, volviendo a esto otra vez, utilizando el número que da testimonio en la tierra es el 3 y el número que da testimonio en los cielos es el 3. Y tenemos la triunidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, está incluyendo los cielos y la tierra. Dios lo incluye todo. En lo que falta por cumplirse, Dios va a incluir los cielos y la tierra. En lo que falta por cumplirse, Dios va a abrir como un corredor entre la tierra y el cielo. Y llega un momento que se ve desde la tierra lo que está ocurriendo allá arriba en los cielos. Aunque el tiempo que esto está sucediendo allá en los cielos es diferente a cómo se mide el tiempo aquí en la tierra. Pero nada más podemos utilizar el número 7 para establecer esa última semana dividida por la mitad entre dos mitades iguales de 3 años y medio o de 42 meses cada una. Pero regresando entonces a esto de los números o la numerología de Dios. Si sumamos entonces los números el 1, el 5 y el 3 de los 153, como dije antes, nos da entonces un número 9. Entonces ese número 9 lo vamos a reservar, como también lo mencioné anteriormente, porque es un número muy especial. El 9 es un número muy especial. Pero cuando incluimos la raíz cuadrada del número 9, nos damos cuenta entonces ¿por qué? Porque la raíz cuadrada del número 9 es el 3. Pero vamos a dividir entonces ese número 153 entre 3. Estamos hablando del 3 y eso nos da entonces al número 51. ¿Y cuál es lo importante del número 51? Es que entre el 5 y el 1, si lo sumamos en la numerología de Dios, nos da el número 6. Como dije antes, ¿no? El 7 significa la plenitud de Dios. El 6 significa la plenitud del hombre, del ser humano. Ese número 6 estará siempre relacionado al hombre, como el 7 estará siempre relacionado a Dios. Pero Dios puede utilizar el número 3 también para aplicarlo a su plenitud. Dios Padre, otra vez, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean 3 dioses diferentes. Sigue siendo un solo Dios. Ahí está el misterio revelado a la iglesia. Y entendemos eso porque fue la iglesia la que recibió esto y lo creyó. Cuando se nos dejó saber que el verbo, el logos, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Al creer eso, el misterio estaba siendo revelado, ¿no? De una manera diferente. Al final de los tiempos no habrá ningún problema con este misterio, ¿no? Tanto Israel como Judá y la iglesia estaremos todos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, por decirlo así. Por el momento,
Israel y Judá se pueden ver como la niña de los ojos de Dios, pero cuando se habla de la iglesia se está hablando del cuerpo en general de Dios, del cuerpo de Cristo, mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Para que entendamos. Pero regresando aquí, ya tenemos el número 6. Entonces, si tomamos ese número, digamos, 51 y lo dividimos entre 3, nos da el número 17. Es importante porque el 17 lo vamos a utilizar aquí en el triángulo equilátero que estamos viendo aquí. Creo que en el estudio de ayer mencioné un triángulo equilateral. No es que se me está olvidando el español, no, pero la manera aceptada es un triángulo equilátero, ¿no? Y hay algo más que les voy a decir sobre este triángulo, pero el 17 lo acoplamos perfectamente en cada uno de los lados de ese triángulo, porque el 17, cuando sumas 7 más 1 o 1 más 7, nos da a 8. Y 8 es el número de nuevos comienzos. 8 es el número de comienzos. La semana trae 7 días, el séptimo día es el último y comienza otra vez en el día 8. Otra vez se cuenta la semana del 1 al 7. Hay tantas cosas que se nos revelan en las semanas de Dios, porque también quizás no tenga tiempo para incluirlo aquí, pero el ciclo lunar, como Dios lo mira, son 4 semanas de 7 días, 4 por 7, 28. Entonces eso encaja perfectamente con el ciclo lunar, porque no estamos utilizando el ciclo normal que se utiliza del año solar, de 365 días, 25, si no me equivoco. No, Dios lo estableció todo de una manera estándar, pudiéramos decir, años de 360 días, meses de 30 días, el ciclo lunar para mirar las estaciones y celebrar las fiestas que Dios instituyó al principio con el pueblo que salió de Egipto, ¿no? Y luego Jesús de Nazaret cumple esas mismas fiestas en todo el sentido de la palabra. Él va a regresar otra vez y lo más probable es que regrese físicamente, o sea, cuando todo ojo le verá para ese tiempo de la fiesta de tabernáculos, ¿no? Pero todo eso está encerrado en lo que algo que ya Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Regresando entonces a esto, tenemos el número 153 que lo dividimos entre 3 y nos da un 51, y 51 equivale a un 6 y el 6 es la plenitud del hombre. Y entonces cuando dividimos eso, otra vez el 51 entre 3 nos da el 17, que significa un 8, que es un nuevo comienzo, porque Dios va a hacer un nuevo comienzo con todo esto. Y entonces acomodamos ahora ese 17 en los lados de ese triángulo equilátero. Y entonces ahí es donde podemos aplicar también lo del cordón de 3 dobleces. No se rompe muy fácilmente, porque Dios está mirando a su pueblo. Honestamente podemos hablar aquí porque hay una equivocación de interpretación de que Dios se olvidó de lo anterior y entonces en la iglesia lo incluyó todo. Y no es así, es que hay que leer el capítulo 11 a los Romanos y ahí te vas a dar cuenta si tienes el Espíritu de Dios. Y esto lo digo con toda seriedad. Si tienes la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? Lo hemos hablado tantas veces. Necesitas el bautismo de Espíritu Santo y fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales primeramente. Si tienes esa plenitud, cuando lees el libro de Romanos, el capítulo 11, te das cuenta de que Dios nunca terminó con Israel. Entonces, estando eso aclarado, no es doctrina propia, eso es lo que Dios estableció y el apóstol Pablo lo aclaró. Entonces, el pueblo de Dios se compone de Israel. Cuando se dividió el reino, 10 tribus se quedaron o se fueron del norte, se fueron y eventualmente cayeron bajo los asirios, ¿no? Pero ahí se quedó Israel y luego Judá, la tribu de Judá, de donde Jesús dijo la salvación viene de la tribu de Judá, viene de los judíos. Ahí estaba Judá y Benjamín en Jerusalén. Entonces después es que nace la iglesia.
y Dios la establece entonces como el cuerpo de Cristo, el cuerpo final, ¿no? Ya no es tanto el ojo ni ninguna otra parte del cuerpo, es todo el cuerpo, compuesto de Israel, Judá y la iglesia, porque Dios abrió las puertas para todo aquel que quiera creer. Tú me estás escuchando en estos momentos. Si tú quieres ser parte de este cuerpo, necesitas venir entonces bajo el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces Jesús de Nazaret te va a dar la vida nueva y vas a ser injertado a ese tronco que significa también a Jesús de Nazaret. Eso, tanto Israel como Judá, al final de los tiempos, se dice en la profecía que mirarán al que traspasaron y creerán. Por eso se dice que todo Israel será salvo. Entonces encontramos que Israel y Judá van a creer. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá, Dios los reservará al final de los tiempos, de alguna manera los guardará de la plenitud de los gentiles, del tiempo de angustia de Jacob, del gobierno del anticristo y del falso profeta, la imagen de la bestia. Todo esto está incluido bajo el dominio del querubín caído. Dios librará a su pueblo, ¿no? Y de ese tiempo, por eso es que todo Israel será salvo eventualmente, pero tendrán que esperar al final, cuando miren al que traspasaron, y entonces creerán. Nosotros, no, la iglesia, tenemos el llamado de que vamos a ser liberados de esta hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Pero tampoco es un free lunch como algunos quisieran, ¿no? De la manera que Israel y Judá no pudieron entrar desde el principio, la iglesia tiene que cuidarse, el creyente. Por eso Jesús de Nazaret aclaró todo desde un principio. En el comienzo de la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces podréis dar este testimonio y predicar este evangelio y hacer las cosas que os he enseñado y les he instruido a que hagan. Es importante la plenitud, la llenura del Espíritu Santo para poder ser tomados en vida. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El reino de los cielos sufre violenta y los violentos lo arrebatan. Pero para ser arrebatado necesitas la plenitud del Espíritu Santo. Necesitas el bautismo en fuego. No quiere decir que ya te perdiste porque te quedaste. Te perderás si niegas el nombre de Jesús durante ese periodo de la plenitud de los gentiles. Pero si estás dispuesto a dar tu vida por tu fe, tu nombre quedará inscrito en el libro de la vida. Cuando los libros sean abiertos, se llamarán esos nombres que aparecen en el libro de la vida y resucitarán para vida eterna, ¿no? Pero el Señor nos está hablando de que podemos salir antes y que es necesario para poder escapar de la ira venidera. Necesitamos la mente de Cristo. Es importante. Los que estén en Cristo Jesús, Pablo lo dice, los que estemos en Cristo Jesús, en vida, seremos transformados. Y los que ya habían partido, que duermen en el Señor, en Cristo, ellos resucitarán primero. O para ellos aplica lo mismo. Eran personas llenas del Espíritu Santo. Y fue tan importante en los comienzos de la iglesia que la mayoría ya entendía esto como algo necesario, no era una opción. Había que bajar a las aguas y había que pasar por el bautismo en fuego. Pero regresando entonces a esto, vemos ahora cómo se entrelaza esto aquí entre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y la iglesia, un solo cuerpo entrelazado como un cordón de 3 dobleces. Ahora, algo más que quería mencionar, ese número 9 es de suma importancia porque tenemos entonces la raíz cuadrada de 9 es 3 y este 3 está por todos lados. Cuando vemos el triángulo equilátero de 3 lados, no importa, el número 17 sale de la fórmula que Dios nos dio aquí cuando se divide 51 entre 3, está bien, pero si en lugar de 17 fuera un 20, 20, 20, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque no es tanto el largo del lado, no, es el ángulo, repito, es el ángulo de ese triángulo equilátero va a ser el mismo, y ahí estamos.
entendiendo algo más. Ese ángulo es y será siempre en un triángulo equilátero. Ese número siempre serán 60 grados. 60 aquí y 60 acá. ¿Y a qué nos lleva eso? Entonces, nos remonta y nos conecta al libro de Apocalipsis. Como todo esto está entretejido, no vamos a entrar otra vez en lo de la semana 70 y otras cosas, pero sí quiero decir esto, que hay un número que Juan oye y él lo escribe y que es número de hombre. ¿Y cuál es ese número? El 666. Dentro de este triángulo equilátero tenemos 60, 60, 60, que viene siendo 6, si eliminas los ceros. Estamos mirando el número 6, ¿no? Entonces, eso nos conecta entonces al libro de Apocalipsis en cuanto a la última semana o la semana 70. Y otra vez, es importante entender esto, porque es el número que va a trabajar en la plenitud de los gentiles, que es la segunda parte de la semana 70. La segunda mitad de la semana 70 está compuesta de 42 meses. Así son los meses establecidos por Dios, de 30 días cada uno. Y el número 42 meses en la numerología de Dios nos suma a 6. Aquí tenemos en la tierra el 6 por todos lados en este tiempo. En los cielos tenemos el 3, ¿no? Por todos lados, y es la raíz cuadrada del número 9 la que nos da y nos lleva siempre al número 3. Incluso si nos diera con dividir el 153 entre 9, entonces nos da lo mismo, el mismo resultado. Si dividiéramos el 153 entre 17, nos da otra vez el mismo resultado, el número 9, y la raíz cuadrada del 9 sigue siendo el número 3. Es importante entender estas cosas para poder discernir lo que está pasando allá afuera. El escenario está siendo manipulado en estos momentos, porque se están haciendo los preparativos para ese tiempo final en que las naciones de la tierra se van a manifestar como los 10 dedos de los pies que están revelados en la estatua de Nabucodonosor. Esos 10 dedos de los pies son 10 reyes, 10 naciones, 10 gobiernos de poder, y están localizados en el área geográfica del antiguo imperio romano. Eso quiere decir que es parte de esas piernas de donde, o las piernas que les crecieron a Roma, porque Roma no fue destruido ni eliminado. Roma en cierta manera se dejó asimilar y siguió extendiéndose en esas dos piernas hasta lo que tenemos hoy, los 2 pies en Europa y los 10 dedos, que estarán tratando de hacer formas de gobierno que no podrán realizarse porque son tipo socialismo o comunismo, son débiles en cuanto a lo que quisieran hacer, porque van a necesitar y van a terminar teniendo un gobierno global, un solo líder, el anticristo, con esa imagen de la bestia que lo representará a él, con ese, pudiéramos decir, un holograma, ¿no?, de 3 dimensiones, y esa es la maravilla de los últimos tiempos, porque la inteligencia artificial se va a encargar de que ese holograma se pueda transmitir por toda la tierra, y cuando se ve a la imagen de la bestia se está viendo al anticristo, cuando se oye a la imagen de la bestia se está oyendo al anticristo. ¿Y quién está detrás de todo esto? Entonces, el querubín caído. Sus días están contados. Tenemos entonces que la numerología de Dios nos conecta también al fin de los tiempos y hace un puente entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y sucede que fue a Juan quien se le dieron las visiones para que escribiera el libro de Apocalipsis. Y sucede que fue a Juan quien se le dio la revelación entonces de esa pesca milagrosa con el 153. Y se le dio la revelación de que 3 dan testimonio en la tierra y el 3 dan testimonio en los cielos. Todo está conectado con la palabra y con la numerología de Dios. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Es necesario, porque ya se profetizó que en los tiempos finales habría muchos corriendo de aquí para allá. Me refiero a cristianos
que por no someterse a lo que Dios sencillamente estableció, una conversión de un verdadero arrepentimiento, no es jugar a las iglesias, es convertirse y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces estamos viendo un arrepentimiento verdadero, un bautismo en agua y un bautismo en fuego. 3, otra vez. Entonces ese bautismo en fuego es una necesidad, no es una opción. Pero tristemente, como dice la Escritura, estarán corriendo de aquí para allá, buscando no sé qué he dicho anteriormente, porque la verdad ya la tuvieron delante de ellos y hicieron como las 5 vírgenes imprudentes que se entretuvieron en otras cosas, en sus afanes. Y cuando el Señor vino, ellas no tenían aceite en sus lámparas, que equivale al bautismo en fuego. Por cuanto no tenían aceite en sus lámparas, se quedaron, se cerró la puerta. Y he dicho ya esto, se cerró la puerta, la iglesia de la Odisea. Y a la iglesia de Filadelfia se le dio una puerta abierta para que pudiera salir de esta tierra y unirse a su amado en las nubes, irnos con él, ¿no? Para regresar otra vez después de ese tiempo de plenitud de los gentiles, después de ese tiempo, al final de la semana 70. Al final de esos 42 meses dedicados a la plenitud de los gentiles bajo el nombre de la grande tribulación, ¿no? O el día de angustia de Jacob. Todo está delineado en la palabra y en la numerología de Dios. Es importante. Lo que me preocupa, pero no podemos hacer nada, son los creyentes que andan por ahí como el picaflor, buscando no sé qué, yendo de iglesia en iglesia, y cuando llegue este momento, se quedarán atrás y ya será demasiado tarde. Si no tienes la llenura del Espíritu Santo, si no tienes esa fe que te ha hecho ver, no, que Israel y el pueblo de Dios y la iglesia es un solo pueblo, que Israel, Judá y la iglesia necesita incluirse en ese pueblo de Dios, en esa raíz cuadrada del número 9, que es el número 3. Todo está delineado conforme a los propósitos de Dios. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre estas cosas que van a ayudar a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios a poder entender todo esto y entonces hablar y dar el testimonio verdadero. No, el árbol defectuoso no puede dar buenos frutos. Entonces, un árbol que está bien enseñado va a dar buenos frutos. ¿Qué me refiero? ¿Qué quiero decir con eso? Que esos frutos se van a salvar. Esos frutos no se van a caer del árbol y se van a echar a perder. No, porque Jesús lo dijo claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto no has negado mi nombre, yo te libraré de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Solamente 1/3 parte quedará y escapará de lo que viene. Y Dios se va a reservar a esa 1/3 parte para repoblar la tierra durante su milenio, durante esa monarquía de 1000 años. Entonces no hay nada garantizado, solamente que vengas a los pies de Cristo y recibas la mente de Cristo, la plenitud de su Espíritu, para que puedas soportar y estar en pie antes de que la plenitud de los gentiles se manifieste. Y recuerda que esa plenitud de los gentiles tiene el 6 por todos lados. Nosotros vamos a salir con el 7 cuando venga el Señor en esa final trompeta. Y entonces ya no tendremos que pasar por ese tiempo de la plenitud de los gentiles. No estaremos ya en esta tierra. Démosle lugar al Espíritu Santo para que nos haga entender estas cosas, nos ayude. Y si no has recibido la plenitud del Espíritu Santo, si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, que es lo que debe de ser en el inicio, en el comienzo de ese bautismo, no podrás entrar en su reino, no podrás servirle a Dios como Él quiere que tú le sirvas en el día de hoy. No estamos jugando a iglesias, no estamos ponchando tarjetas. Esto es una crisis que se avecina y será asunto de vida o muerte. Así que una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Prepárate el camino al Señor
y que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Será hasta la próxima ocasión.